y le pido por favor que me acompañe en Proverbios capítulo 14, verso 4. Proverbs 14, verse 4. Le voy a pedir que ponga mucha atención. Ya los niños ya pueden pasar, ya se pueden llevar a los You niños. guys can take the kids to their class. Sí. Proverbios capítulo 14, verso 4. Proverbs 14, verse 4. Y le voy a pedir que ponga mucha atención y tome notas, I'm going to ask you to pay attention and take notes. porque hoy el Señor va a responder muchas de las preguntas que usted ha tenido. The Lord will answer many of the questions that you've been having. Vamos a estudiar la palabra de Dios, We're going to study the word of the Lord. porque la palabra dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. The verse says, my people got lost because of the lack of knowledge. Y también dice que por cuanto desecharon la enseñanza, It also says because they despised the teaching. por cuanto desecharon la doctrina, no la They recibieron. despised the doctrine, they didn't receive it. Yo también los desecho del sacerdocio, I will dice. also despise you from the priest. Entonces necesitamos la palabra, la enseñanza. Amén. Need the word and the teaching, amen. Y ahí en Proverbios capítulo 14, verso 4, Proverbs 14, verse 4. tal vez es un versículo que nunca ha leído, It might be a verse that you never read before, y si lo ha leído lo ha pasado por alto, or you may have, you may pass it. pero hoy el Señor va a traer luz en esta escritura. The Lord will bring light into this scripture. Lea conmigo el verso 4, dice: sin bueyes el granero está vacío. Una vez más, léalo fuerte, dice: sin bueyes, ¿qué dice? ¿Trae Biblia? You have your Bible? Lea fuerte. ¿Qué dice? Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. En la Nueva Traducción Viviente dice: se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. A strong ox is needed for a large harvest. La palabra de Dios me dice The word of God is telling me que yo puedo tener una buena semilla. I can have a good seed. Puedo ser bueno en el trabajo que yo hago. I can be good in the job that I'm doing. Puedo tener buenos contactos, buenas relaciones. I can have good contacts and relations. Puede ser que sepa hacer muy bien lo que estoy haciendo y lo he hecho por mucho tiempo. It might be that I'm doing good for doing whatever for a long time. Pero dice la palabra que si no hay bueyes, el granero está vacío. The word says that without oxen the barn is empty. A veces confundimos o no entendemos lo que es cosecha con un granero lleno. Sometimes we mistake the harvest with the full barn. Puede haber una buena cosecha There could be a good harvest y los graneros están vacíos. and the barns are empty. Por ejemplo, lo que ha pasado en California en los últimos años What has happened in California for the past years? es que los rancheros han informado The farmers had informed que están perdiendo las cosechas they're losing their harvest. y están perdiendo las cosechas que son muy They're buenas losing the very good harvest simplemente porque no tienen la fuerza laboral para levantar la cosecha. just because they don't have the strong workers to pick up the harvest. Entonces usted puede tener una buena cosecha, pero eso no quiere decir graneros llenos. You might have a good harvest, but that doesn't mean a full barn. Usted puede tener abundancia de pan, You might have abundance of bread pero con los graneros vacíos. with your barns empty. ¿Qué se refiere a esto? What Hay that gente que means. dice: no, yo vivo bien, There's people that say, I live no me well. hace falta I nada, don't like anything. como bien, I'm eating well. tengo lo que necesito para poder vivir. I have what I need to be able to live. Eso es abundancia de pan en la mesa. That's abundance of bread in the table. Pero tú puedes tener abundancia de pan y los graneros seguir vacíos. You may have abundance of bread and your barn still empty. Los graneros es donde la cosecha se guarda. The barns where the harvest is Es put, donde todo el grano que se recogió where all the grain that was picked queda up, seguro it's y queda bajo techo. secured and ¿Me under está a roof. siguiendo? Entonces la palabra de Dios me enseña The word of God teaches me que si no tenemos esos bueyes que son la fuerza, if we don't have those oxen that are the strength, no importa que seamos buenos it doesn't matter if we're good y que tengamos buena semilla or we have good seed o que seamos expertos, or we might be los experts, graneros van a estar the vacíos. barns will be empty. Ahora, para poder entrar en este tema, To be able to get into this tú tienes que subject, preguntarte, por ejemplo, you need to ask yourself ¿cómo están tus graneros? how your barns are. Bueno, es cierto que ya hoy en día
usted o cuando menos nosotros no tenemos graneros, Today, indeed, we don't have barns, pero tiene cuenta de banco, but you have a bank ¿no es account, cierto? right? Y a veces tiene tarjeta de crédito, And sometimes you have credit cards. pero la tarjeta de crédito no es dinero suyo, sino es dinero que le prestan. The credit card is not your money, but it's loans. El granero puede ser la cuenta de banco The barn might be your bank o account, puede ser el dinero que usted tiene ahorrado en su casa. or it can be the money that you have saved in your Usted house. puede ser como mi abuela, por ejemplo, que el dinero lo metía debajo del colchón You can be like my grandma that put the money under their mattress, porque no confiaba ni en los bancos, confiaba. because she wouldn't even trust, not even the banks. Y todo lo que tenía, ganaba, lo metía debajo del colchón. Everything she earned, she would put it under the mattress. Entonces tú tienes que preguntarte hoy, por ejemplo, a la edad que tú tienes You need to ask yourself in your age, o todo el tiempo que has trabajado en esta or nación, all the time you've been todo el working, esfuerzo, all the strength that you have el worked, cansancio, the tiredness, los trabajos que has the tenido, jobs that you may have, tienes la recompensa de ese trabajo. you have the reward of that job. Es decir, si tú murieras en este momento, Meaning if you will die in ¿qué this sería moment, de tus hijos? what will be of your children? Porque la palabra de Dios me The dice word of God is telling que you, los justos the righteous dejarán herencia para los hijos y para los will nietos. leave inheritance for the sons and Entonces, grandchildren. graneros llenos Full barns no significa solamente que tengo para pagar mis not cuentas, only means that I have enough to pay my bills. que el día que yo parta de este The mundo, day that I leave from this no earth, solamente mis hijos, sino mis nietos not only my children, van a but tener una herencia, my grandchildren will have porque inheritance. Dios me proveyó para dejarles esa herencia. Because God provided me so I can leave that Estoy inheritance. enseñando la palabra de I'm Dios. teaching you the word of God. Y tiene que cambiar algo en nuestra manera de pensar, Something has to change in our way of porque thinking. estamos acostumbrados a vivir al día, de día en día, We're used to living day by de day, cheque en cheque, by check, a sobresalir el mes. to overpass the month. Pero nuestra mente tiene que emparejarse Our mind needs to be con la mente de Cristo. together with the mind of Christ. Nuestros pensamientos tienen que ser los pensamientos de Cristo. Our thoughts need to be the thoughts Dice of la Christ. palabra que dice, mis pensamientos son más elevados que sus The pensamientos. word says my thoughts are even elevated than Entonces, your ¿cómo thoughts. están tus graneros ahora? How are your barns right now? ¿Cómo están llenos? Are they full? ¿O solamente tienes para pagar el mes, la renta, los pagos? Or you have enough for your rent and your bills? Entonces, tal vez te está faltando el buey fuerte Maybe you're missing a strong oxen para tener tus graneros to llenos. be able to have Y your eso es lo barns que full. vamos a aprender hoy. That's what we're going to learn Que today. la fuerza del buey The strong of the ox es el secreto is the secret del granero lleno. of the full barn. Si no tenemos un buey If we fuerte, don't have a strong ox, nuestro granero está vacío. our barn will be empty. Amén. Amen. Entonces vaya conmigo en 1 de Timoteo capítulo 5. Go read 1 Timothy chapter 5 ¿Te bajas un poquito? Del verso 17 al 19. from verse 17 to 19. Lo voy a esperar porque hoy voy a enseñar. I'll wait for you because I'm going to teach today. 1 de Timoteo 5, 17 al 19. 1 Timothy 5, 17 to 19. ¿Lo tiene? Diga amén si lo tiene. Say amen if Y you si no have it. tiene, no lo diga, no mienta y se va a ir al infierno. No, You no es cierto. don't lie and you go to hell. Verso 17. Verse 17. ¿Qué dice? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de ¿qué? De doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, pues la escritura dice, ponga atención, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. La traducción lenguaje al día dice, los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merece que se les pague el doble, especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia, porque la Biblia dice, no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Dice, y también dice, quien trabaja merece que se le pague. Verso 19, cuando alguien acusa a un líder, a un anciano, a un pastor, pida que se presenten 2 o 3 testigos. Si no lo hacen, no le prestes atención. Ponga mucha atención en esto. Pay attention to this.
Porque ahora está hablando de darle libertad al buey que coma. It's speaking about to give freedom to Pero the en el ox. verso 19 está hablando de que no admitas acusaciones contra los ancianos de la iglesia. Verse 19 says, do not admit any accusation to the leaders Si of the no church tiene pruebas, si no tiene if testigos. you have no witnesses or proof. ¿Qué tiene que ver esto? What does this has to do? La palabra me dice que en este pasaje que los bueyes The word is telling me right here that the ox representan los pastores y los líderes que enseñan a la iglesia. represents the teachers and pastors that teach the church. Y dice la palabra que los pastores The word says that the pastors son dignos y tienen el honor are worthy and have de the que se honor les pague doble, dice la palabra. of double the salary. 2 personas escuché amén. I only hear 2 amens. Y si por ejemplo le digo que Dios le va a derramar bendición hasta que sobreabunde, las paredes tiemblan con el amén que usted va a gritar. If I tell you that the God is gonna double Pues nos tiene que cambiar la manera de pensar. our way of thinking needs to change. Entonces dice la escritura The scripture says que cuando él está hablando la palabra del trabajador, when the word of the worker is speaking, está hablando que de una manera simbólica esos bueyes representan los pastores. is seen in a symbolic way. The oxen represent Ahora, pastors. quiero hacerle una pregunta y quiero que usted razone la palabra Let en me esta noche. Ask a question. I want you to listen in the word tonight. Cuando un buey trilla, When an oxen ¿qué es trillar? is shelling, Es cuando what is ya se shelling? cortó el grano, la espiga, As when the wheat has been broken. y cuando trilla el buey, el animal pasa por encima para que el grano se despegue de la espiga. And when it's shelling, it's for the ¿Me está past to siguiendo? go through the grain Le to hago una come out. pregunta. I may ask a ¿A question. quién le pertenece esa cosecha? Who does that harvest belong ¿Le to? pertenece al buey? Does it belong to the ox? ¿A quién le Who pertenece? does it belong to? El buey solamente es un trabajador, The oxen is just a worker. pero esa cosecha no le pertenece al buey. The harvest doesn't Le pertenece it belongs a la persona que está trabajando la to tierra, the person working que está the land sembrando. that is ¿Me está sowing. siguiendo? You follow me? Pero sin ese buey Without that oxen, no va a tener la fuerza para recoger esa cosecha. he's not going to have the strength to pick up the harvest. Ahora la escritura me está diciendo The scripture is telling me que esos bueyes son y representan los pastores, y no solamente los pastores, these oxen represent not pastors, not only pastors, también los líderes que trabajan tiempo completo enseñando y predicando la palabra. also the leaders that work full time working and teaching the word. Dice que ellos deben de recibir un salario, They need to receive a salary, it says. y dice que el obrero es digno de su The salario. worker is worthy of his salary. Por ejemplo, cuando usted necesita una operación, When you need a surgery, usted necesita un cirujano. you need a surgeon. Y obviamente va a buscar el mejor cirujano que su presupuesto, su dinero pueda pagar. You're going to look for the best surgeon that you ¿Cierto o can no get, es cierto? right? Y entonces cuando ese cirujano trabaja, usted le paga sus honorarios. When that surgeon is working, you pay him. Y por ejemplo, lo mismo un abogado, si quiere que lo saque de la cárcel, Same thing with a lawyer. If you want him to take you out of jail, usted no se va a buscar un abogado de oficio que quién sabe si sepa o no sepa. you're not going to look for any lawyer to see if he knows or Si not. se busca un buen abogado, ¿no? You look for a good Cuando va a lawyer. arreglar sus papeles de migración, When you're gonna fix your usted busca un immigration buen abogado que haga un buen trabajo. status, you look for ¿No es cierto? a good lawyer to Y do the así job. cada profesión. That's how every profession is. Pero ponga atención en esto. Look, pay attention in here. Cada profesionista, Every professional, cada trabajador que ofrece un servicio every worker that offers service y que es profesional en lo que hace, and that is professional in what he no does, cobra un salario mínimo. it doesn't charge a minimum wage. No cobra por no cobra por horas y cobra el salario mínimo. It doesn't charge by hours and a minimum salary. ¿Me sigue lo que le estoy enseñando en esta noche? You get what I'm teaching you? Y cuando, por ejemplo, el abogado lo saca de la cárcel, When the lawyer takes you out of jail, usted no le critica al abogado el reloj o el carro que trae y maneja. you don't criticize the watch of the car ¿Por that qué? is driving. Why? Escuche esto, porque generalmente Because generally, el salario de ese abogado the salary of that o de lawyer ese consejero or financiero the financial counselor o de ese cirujano, or that surgeon, póngame atención, pay attention. ese salario es mucho mayor al que usted percibe. That salary is way bigger than the one that ¿Escuchó?
ese salario es mucho mayor que el que usted percibe. That salary is way more than what you can Y usted think of. no anda fijándose o preocupándose You're not worrying en qué casa vive el cirujano. and looking in what house does the surgeon live. Y si le salvó la vida a su papá, a su hijo, el cirujano, If the surgeon saved the life of your father or usted your no anda son, diciendo ese cirujano es un ratero, ese debería de cobrar por horas. you're not saying that he steals, he should charge by hour. $150,000 por una operación. $150,000 for a Y surgery. la operación duró 2 horas, le deberían de pagar $30, 15 por hora y ya está. And it lasted 2 hours, they should pay him 15 by hour, and that's it. Y a veces la iglesia Sometimes the church, quiere, en la mente que tenemos de este sistema, in the mind that we have of this system, por ejemplo, quiere que los pastores perciban el salario wants for the pastors to perceive the por salary haber predicado 1 hora o 45 for minutos. preaching an hour or 45 minutes. Dijo, "Oh, este pastor predica 15 minutos, 20 minutos y quiere cobrar y quiere ganar muy bien." This pastor preaches for 15 minutes. He wants to be paid really well. Quiero que usted entienda algo, I want you to understand something. que cuando usted, por ejemplo, va al hospital, By example, when you go to the el hospital, cirujano cobra mucho the surgeon charges too much por la operación que le hace a usted. for the surgery that is going to make unto ¿Entiende you. lo que le digo? You get what I said. Pero no es el cirujano el que pone la tarifa It's not de esa operación, Surgeon putting the price into the sino es el hospital. but it's the hospital. Y a quien usted le paga es al hospital, no al cirujano. And you pay the hospital, El not the cirujano surgeon. cobra muy bien, The surgeon charges pero very usted well, se entiende con el hospital. but you get in agreement with the Le estoy hospital. enseñando un principio natural para entender lo espiritual. Teaching you a principle of the natural to Porque understand the cuando la spiritual. escritura dice que los que trabajan predicando el evangelio When the scripture says those that were preaching, deben word. ser y son dignos y se les debe de pagar el doble, they are worthy and should be paid double. nunca fue el pastor el que lo dijo. It was never the pastor who Nunca said fue it. el maestro el que puso eso en la Biblia. It was never the teachers. ¿Quién fue el que puso eso en la Who Biblia? put that in the Bible? El Espíritu Santo inspiró. The Holy Spirit inspired. Y desde que yo aprendí esta palabra, From the moment I read this entendí word, algo. I understood something. ¿Por qué el Espíritu Santo? How come the Holy Spirit? ¿Por qué Dios tiene que dejar esto escrito en la palabra de How Dios? come God has to be reading this in the word? Porque es muy fácil It's very easy. que con la mente natural que a veces nosotros vivimos y hacemos las With cosas, the natural mind that we live and do things, nosotros nos we olvidemos might forget y pasemos por alto and superpass, lo que es overpass importante para nuestra vida. what is important for our lives. ¿Por qué? Why? Porque si usted no tiene un buey fuerte, Because if you don't have a strong usted ox, puede trabajar. you can work. Usted puede estar trabajando hace muchos años en ese trabajo. You might be working in that job for many long Haga un time. recuento qué es lo que tiene de eso. Make a recount on how Sí, much puede you have tener of that. algunas buenas cosas, You might have good things of it. pero realmente sus graneros se están llenando But are truly your barns getting como full? para que usted a sus 50, 52 años diga, me retiro, For you, you're 50, 52 years ya no old. voy a trabajar más y ahora voy a vivir de mis rentas, I retire, I'm gonna live for my rent. voy a vivir de mi negocio, I'm gonna live over my business. voy a vivir de mis I'm ahorros. gonna live out of my ¿Usted cree que savings. al paso que va a poder hacer eso? In the speed that you go, can you do that? Hay quien está esperando cumplir los 64, 65 años para que el seguro social le dé algo de dinero. There's people who are waiting for 64 to be of government to give them some money. Y gente que llega a los 70 años y si el seguro le da $100, con eso tiene que vivir. People that get to 70 years and the government gives them $100. Pero to usted live. tiene que aprender que sus graneros siempre tienen que estar llenos. You need to learn that your barns need to be full all the time. Y si usted, y si su buey, el que trabaja para que su cosecha I need the ox that works for you for your pueda harvest ser levantada, can be picked up. está débil It is wicked. o no tiene Or ese buey, or you don't have that lo voy a ox. poner en la escritura. I'm gonna put it in the Si scripture. su pastor If you're a pastor, no tiene el tiempo para bendecir su vida, don't have the time to bless your para life, preparar la palabra y la enseñanza que usted necesita, to prepare the word and the teaching that si you no, need. si no tiene el tiempo para la obra y para el If ministerio, he doesn't have the time for the usted work puede and the trabajar mucho. ministry, you might work ¿Hace much. cuánto tiempo que está trabajando? For how long you've been Y working. sí, gana muy And bien. yes, you might earn Y really sí, well. tiene muy buenos And cheques. yes, you do have very paid, good
Pero paychecks. ¿dónde están los cheques? But where are those Oh, me checks? compré un buen carro, sí, pero el carro dura 10, 15 años y se I acaba. bought a good car, but it lasts for only 10, 15 Y years. después and del carro, ¿qué le queda? No le queda nada. what after the car? You don't have anything. Entonces usted tiene que empezar a pensar y a desear You need to start thinking and desiring que tener graneros to llenos. have full barns. Porque si usted parte hoy, este día parte a la presencia de Dios, If today you part to the Lord, ¿qué le va a dejar a sus hijos? what are you going to leave your children? Le va a dejar puras deudas que paguen el entierro. Only debts for them to pay for your Y no dejó nada y todavía quiere que lo manden a México. and you don't have anything and you still want them Todavía to quiere stay que in lo Mexico. que paguen el viaje y yo quiero que me entierren a un lado de mi mamá. You want them to pay the trouble so you can be buried Pero with no your mom, tienen nada. but you have nothing. Entonces nuestra manera de pensar tiene que cambiar Our way of thinking needs to change. y usted tiene que dejar de pensar de estar viviendo de día en día, de cheque en You cheque. need to stop thinking and living day by day and check by De, check. si voy a tener lo necesario para salir el mes. If I'm going to have what I need to come. Usted tiene que for the empezar month, a pensar en graneros grandes you need to stop thinking in y en graneros llenos. big and full barns. Y si usted no visualiza If you don't visualize un granero que tiene que llenar, a barn that you need to fill nunca out, le va a interesar tener un buey fuerte para poder llenar el granero. you're never going to be interested in if ox to be full, your grain Ahora, to be full. dice la escritura, después de lo que enseña el apóstol, After the apostle teaches, póngame atención, pay attention. porque está hablando de principios financieros, diga conmigo It's financieros, speaking about financial y está principles. hablando de tus And it's finanzas. speaking of your El finances. granero es tuyo, The barn is la yours. cosecha es The tuya, harvest is entonces eres tú yours. So it's you, el que tiene que poner atención. the one that has to y pay aprender. attention and learn. Pero ahora en el verso But 19 now in verse 19, parece que cambia completamente la conversación o la it enseñanza looks like the teaching and conversation changes completely. y dice And it says, que contra los ancianos against the no leaders, admitas acusaciones si no tienes testigos. do not admit any accusation if you don't have Póngame mucha witnesses. atención en esto. Pay attention ¿Qué to tiene this. que ver una cosa con la otra? What was one thing has ¿Qué to do tiene with que the ver other? los graneros, What does the barns la cosecha, and the harvest, el trigo, the wheat las mesas and llenas the full tables con las acusaciones have to do with the accusations contra los ancianos, against the que son elders los pastores? that are the pastors? Porque cuando el diablo quiere empobrecer una congregación, When the devil wants to make a congregation quiere poor, empobrecer a una he familia, wants to make a family poor. lo que comienza What it starts son las acusaciones are accusations contra los ancianos. against the leaders. Empiezan las The murmuraciones, murmuring starts. se empieza a hablar contra They ellos. start to Y speak no tiene against que them. ver a veces nada con finanzas, It has nothing to do nothing with finances. pero sometimes. algo el diablo se busca The devil looks for something para traer acusación contra los pastores. to bring accusation against the pastors. Y el apóstol le enseña, dice, si no hay pruebas y tienes 2 o 3 testigos The apostle says if there's no proof and you have que 2 or 3 puedan venir witnesses, delante de ese anciano they can come before that elder y puedan atestiguar, and they can be a witness. ni siquiera escuches lo que están hablando. Don't even listen to what they're Porque speaking. si no pueden atestiguar, If they cannot be witness, tú no tienes que oír. you don't have to listen. ¿Por qué no tienes que oír? Why you don't have to listen? Porque si tú recibes estas If acusaciones you receive these accusations infundadas, that are funded, lo que va a causar es un problema en tu corazón. what's going to cause is a problem in your heart. Que ahora That now, tú ya ves a tu pastor, now you see a your tu pastor, pastora, your pastor tú ya ves a tus líderes your leaders de una manera in a diferente. different way. Y cuando alguien está hablando contra el liderazgo When somebody's speaking against y the está leadership, hablando contra los and is pastores, speaking against the pastors, cualquier cosa que sea, whatever thing may be, cualquier tema que sea, whichever thing may be, lo que provoca es que la iglesia pierda la confianza en el ministerio. it provokes for them to lose trust in the Y ministry. si pierde la confianza en el ministerio, If you lose the trust in the lo ministry, primero que hace the first thing you do es dejar de ofrendar is y de stop diezmar. giving offerings and Hace tithes. muchos años, más de 20 años, cuando comenzaba como pastor, When I started being pastor like 20 years ago, los diezmos y las ofrendas estaban muy bien. tithes and offerings were really well. Y de un día para otro, las ofrendas y los diezmos se fueron hasta abajo. And one day, 2 other, the offerings went all the way Y down. así pasó por meses. That happened by months. Y entonces cuando platicaba con el pastor Alejandro, me dijo, Carlos, When I was speaking with Pastor Alex, he said, el problema "Carlos, no es la predicación, the problem is not the
preaching. El problema no es la The oración. problem is not the prayer. El problema no es si hay trabajo o no es trabajo. The problem is there's not job Me or dijo, not. Carlos, el problema es Carlos, the problem que is hay alguien there's someone que está hablando de ti en la congregación. speaking against you in the congregation. ¿Cómo? And I said, how? Sí, Yes, he said, porque cuando alguien habla because when somebody del speaks pastor, about the pastor, cuando alguien habla when someone del speaks ministerio, of the ministry, la iglesia deja de ofrendar y de diezmar. the church stop offering and giving ¿Por tithes. qué? Why? Porque ahí es donde se manifiesta la madurez de una iglesia. That's where the maturity of a church Una is iglesia shown. madura, A mature church, discípulos maduros, disciples that are mature, no se dejan llevar por lo que escuchan. they don't allow themselves to be guided No by se what they dejan hear. llevar por murmuraciones o por chismes. They don't let go themselves by accusations Saben que or tienen gossip. una responsabilidad con Dios They know they have a responsibility with God. y saben que están siendo fieles a They Dios. know they have been faithful with God. Y saben que no tienen que escuchar They know they don't have to listen ninguna acusación, any accusation, ninguna no murmuración murmuring contra los pastores. against the pastor. Y sabe que si pasa eso, They know that if that entonces él o ella no está caminando en los principios. happens, then him or her is not working in the Por eso la principles. palabra está hablando de graneros llenos, That's why the word is speaking about full abundancia de pan en la barns, mesa. abundance of bread in Y the después table. dice en el verso 19, And in verse 19, ten cuidado, be careful. no admitas acusaciones. Le está diciendo a la iglesia. Don't admit accusations. Tell Entonces them to the la church. iglesia debe de aprender. The church needs to learn. Mira, cuando hay When acusaciones there's accusations, y cuando hay gente que está hablando en la when congregación, there's people speaking in the quejándose de congregation, las reuniones, complaining about the quejándose del reunions, liderazgo. complaining about the A ver, leadership. quiero enseñarle la palabra de I'm Dios. going to teach you the word of God. Cuando Jesús llevaba a sus When discípulos, Jesus was taking his disciples, los discípulos tenían hambre. the disciples were hungry. Diga conmigo los discípulos. Say with me, the disciples. Y entonces los discípulos empezaron a recoger espigas para poder comer The disciples started to pick up wheat to y se eat. las iban comiendo en el camino, así de la planta, se They las were comían. eating it from the plant and the Y way. entonces los fariseos y los religiosos los vieron The Pharisees and religious saw that. y detuvieron a Jesús y le dijeron, Señor o Jesús, They stopped Jesus and said, Jesus, ¿tus discípulos no se lavan las manos para comer? your disciples don't wash their hands. ¿Por qué quebrantan la tradición de los How ancianos? come they break the tradition Ah, of the No les elders? dijo no dijo que estaban quebrantando el mandamiento, He didn't say they were breaking the commandment. estaban quebrantando una They maldición. were breaking a curse. Pero ellos tenían problema con lo que se estaban comiendo los Did discípulos. they had a problem with what they were eating? Tenían problemas porque si se lavaban las manos, They had problems with No. people that washed their hands? No. a los discípulos no les dijeron nada. They didn't told anything to A the quien se lo disciples. dijeron fue a They Jesús told Jesus. y se lo dijeron delante de la They gente. told him before the ¿Para people. qué? For what? Para desacreditar a Jesús To discredit Jesus como un líder religioso, as a religious para leader. desacreditarlo delante de la To gente discredit before people. como un maestro Him as a teacher que estaba guiando correctamente a sus that was discípulos. guiding correctly his En otras disciples. palabras, In another word, le decían al pueblo they were indirectamente, telling the people indirectly, mira, sus discípulos look, his disciples, no hacen las cosas they correctamente, didn't do things correctly. no se lavan las manos para They comer. didn't wash their hands Es to la eat. tradición de nuestros Oh, ancianos. and that is the tradition of Y our Jesús le elders. dijo, ¿y ustedes por qué And Jesus said, why quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra did tradición? you break the commandment of God because of your O sea, tradition? entonces, que el problema era que querían desacreditar a Jesús. The problem was that they wanted to discredit Jesus. Cuando la iglesia está hablando de liderazgo, When the church is speaking about cuando the habla de los leadership, when copastores, they're speaking about the no me gusta co-pastors, cómo habla, no me gusta cómo I ora. don't like the way he speaks or Cuando habla prays. por ejemplo, de los líderes de casa, When they speak about the leaders of the lo que house, están haciendo indirectamente what you are indirectly es doing hablar contra el pastor. is speaking against the pastor. Porque si estos son sus Because líderes, see, these are his si estos leaders, son sus and copastores, these are his co-pastors. entonces, ¿qué está enseñando? ¿Qué les está diciendo? Then what is he teaching them and Y telling el them? problema The es problem is que cuando la iglesia escucha esto, when the church listens to lo que this, quita es daña el corazón y quita la confianza. it hurts the heart and Pero removes una the trust. iglesia, A church, una persona, un miembro de la a iglesia person, a member of the church
que deja de ofrendar y de diezmar that stops giving offering por lo and que está tithes escuchando, because of what he's lo listening. único que manifiesta es su inmadurez The espiritual. only thing is manifesting is the is spiritual immaturity. ¿Vamos bien? Are we A ver, good? vamos a ver lo que dice en 1 de Corintios capítulo 9, 1 Corinthians chapter 9, verso 1 al 14. verse 1 to 14. ¿Tiene tiempo esta noche? Do you have time tonight? ¿Sí? ¿Trajo tortas, tacos? You brought tortas or tacos? Verso 1. Verse 1. Dijo, traigo tortas y tacos, pero no voy a querer tacos de pastor, ¿eh? I have tortas and tacos, but don't ask about pastor. Voy a decir, ahorita nos comemos al pastor. Don't say we're going to eat the pastor right now. Verso 1. Verse 1. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, póngame atención, Pay attention. Apostle Paul speaking to no soy yo Corinthians. apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor, Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Verso 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Escuche, aquí empiezan las acusaciones. Verso 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de qué? ¿De qué? ¿Derecho de qué? De no trabajar. ¿Ha escuchado usted en las redes sociales que dice, los pastores son unos ladrones, son unos rateros, Have you heard in social media the pastors are stealers? piden el diezmo, They just ask for tithes. mándelos a trabajar? Send them to work. Si quieren carros, si quieren comer, que se vayan a trabajar. If they want to car, Son unos work, ladrones. they like to steal. Y lo que la gente no entiende, What people doesn't que el understand, pastoreo, el ser pastor es un trabajo, being a pastor is es a un job. oficio, Is a y job. ese es nuestro trabajo. And that is our work. Y dice el apóstol Pablo, dice, no tenemos derecho de no trabajar. Apostle says that we have the right not No to quiere work. decir que sea flojo y que no trabaje en el That ministerio, doesn't mean he's lazy and not working in the sino se ministry. está refiriendo a no trabajar But he's referring en un himself trabajo fuera del ministerio. not to work in a work outside the ministry. Dice, y luego dice el verso 7, ¿quién Verse fue 7. jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come del fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de qué? De la leche. El contexto de lo que está hablando, para que podamos entender, The context of what he's saying to be able to understand. le está hablando a la iglesia de Corinto. He's speaking to the Corinthian Yo no sé church. si usted lo sepa, pero la iglesia de Corinto era una iglesia muy rica. I don't know if you know, Corinthians church was very rich. Era rica en dones They espirituales, were rich in spiritual gifts. era rica en It ministerios, was rich in ministry. pero también era rica It financieramente, was also rich financially. porque en la ciudad se movía mucho dinero, There was a lot of money moving in the sea. porque Corintio era una península. Corinthian was a peninsula. Esto quiere decir que había mar por un lado y por otro. This means there was a sea in one Y side todo and el the other. comercio antiguo All the merchandise que se movía por los barcos, that was moved by y the para no ships. tener que darle la vuelta a todo el continente, And they didn't have to go all around the continent. atravesaban por la península de Corintio. They will go through the peninsula. of Literalmente los grandes Corinthian. barcos, Literally the big ships. toda la mercancía la All descargaban the merchandise they would y put la it down, transportaban 8 o 12 kilómetros, me parece, por tierra. transported for 8 kilometers by land. Entonces en Corinto había mucho trabajo, mucho dinero. There was a lot of work and Se money in movía el Corinthian. dinero. Money was moving Y la there. iglesia de Corintio, The church of los Corinthians, miembros de la iglesia, the members of the no church, era gente pobre. they were not poor people. Pero el apóstol Pablo Apostle Paul, discierne algo que está pasando en la iglesia, there's something happening in the church. y entonces de una manera quirúrgica, como un cirujano, In a surgical way,
empieza a extirpar el cáncer que se está extendiendo en la iglesia. He starts to operate the cancer that was moving in the church. Porque lo que el apóstol puede ver What the apostle can see espiritualmente spiritually es que después de lo que está is pasando, that what after what's happening, lo que viene para la what iglesia comes for the church es pobreza y miseria, is poverty and es misery. escasez. It's lacking. ¿Por qué pobreza y escasez? Why poverty and Por lo lacking? que está pasando. Because of what is Y happening. póngame atención en esto. And pay attention to Esta this. nación And this es una nation nación rica. is a rich nation. No es una nación tercermundista. It's not a third world No es una nación donde la gente viva, donde la gente esté muriendo de hambre. It wasn't a nation where ¿Verdad people que was no? hungry, right? No es una nación es una nación donde los muchachos, los hijos van a la escuela It was a nation where the children were going to school. porque tienen esa oportunidad. Because they have that opportunity. No tienen que andar vendiendo periódicos en la They calle. didn't have to be selling newspapers. ¿Entiende in the lo que le streets. digo? Did you get what I said? Pero aunque es una nación rica, Even though it is a rich nation, hay muchas iglesias que son pobres. there's a lot of churches that are poor. Y si la nación es rica, And if the nation is rich, ¿por qué usted how come you no es rico? are not rich? ¿Se lo digo otra vez? Let me tell you again. Si la nación es rica If the nation is y hay rich, muchas oportunidades there's financieras a lot of y decimos financial es el sueño opportunities. americano We say it's the American dream. y en esta nación And in this nation, cualquiera puede ser bendecido anyone can be blessed. y cualquiera puede cumplir sus sueños. And anyone can fulfill Bueno, the y si es dream. así, ¿por qué sigues viviendo de esa And manera? if it is like that, how come you still living in the same ¿Por way? qué no tienes How financieramente? come you don't have anything financial? Por eso la palabra de Dios dice, That's why the word of God el apóstol says, enseña the apostle is que teaching, pongan mucha atención con lo que está pasando en la for you to iglesia. Pay attention to what is happening in the church. Y le dice que hay acusaciones contra él. He's saying that there's accusations against him. Pero lo primero que habla es de su autoridad legítima como apóstol. The first thing he speaks is his legitimate authority as an apostle. En otras palabras le dice, no soy apóstol porque la iglesia me puso como apóstol. He said, I'm not an apostle because the church told me to Soy be an apóstol I'm an apostle porque el Señor me puso y me llamó como un apóstol. because the Lord called me and put me as an apostle. Y después le dice And then he que el said, sello de su apostolado the seal of his son ellos mismos. apostolic is En otras themselves. palabras, In another word, el trabajo que yo hago, the job that I do, lo que yo enseño, what I teach, se ve en ustedes y en sus familias. reflected in you and your families. En otras palabras, en otros dice ustedes, yo no necesito cartas de presentación And some others says, I don't need letters of representation. que digan quién soy yo. For them to say who I am. Ustedes son mis cartas de presentación. You guys are my letters of ¿Por qué? representation. Why? Porque si para otros no soy apóstol, Because if I'm not an apostle for para others, ustedes ciertamente lo soy. I am for you guys. O sea, para otros puede ser que no sea el pastor para otros, I'm not be pastor for others, pero soy pastor de but ustedes. I am your pastor. Y la manera que ustedes viven ahora, The way you live now, la manera como está su familia, the way your family ya no viven lives, como están antes, you don't live the way before. en todas las áreas, In any area, no solamente not financiera. just financially, Es el resultado is the result del trabajo pastoral que hemos hecho para sus familias. of the pastoral work that we have done for your ¿Me está families. siguiendo? You follow me? Entonces, y después dice el apóstol, dijo, ¿quién es soldado a sus propias expensas? And then he says, who's the soldier that again his own expenses? O sea, un soldado ¿qué hace? Un soldado va y pelea una batalla. What does a soldier do? He goes ¿Por and quién fights. pelea la batalla? Who is he fighting the A veces fight los for? que van a la guerra ni siquiera familia tienen. Sometimes those who go to war don't even have a ¿Por family. quién están peleando? Who are they fighting for? Dice, peleo por mi nación. He says, I fight for my nation. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que pagar esa guerra y tienen que pagar el Who soldado? is the one that has to pay for the word and the soldier? La nación. The nation. Las familias son las que tienen que pagar esa The guerra. families are the ones that need to pay the Ahora word. dice, ¿quién cuida del rebaño This is who's taking care of the flock y no toma de la leche and doesn't take of the milk del rebaño? from the flock. A ver, cuando un cordero nace, When a lamb is born, imagínese una borreguita que tiene su borrego, uno o dos. imagine a sheep having one or two lambs. Y entonces tiene leche para amamantar. ¿Para quién es esa leche? Who is the milk for? ¿Para quién es? Para el borreguito. For the baby lambs. ¿Ah?
Pero la leche que toma el borreguito, The milk that the lamb is drinking, también el que cuida el rebaño, also the one taking care of dice the la flock, palabra, tiene el derecho. the word says he has Diga the right. conmigo, derecho. Say with me, the right. O sea, la recompensa financiera The financial reward. o el pago, dice, todo el que trabaja es digno de su salario. It says that everyone that works is worthy of his salary. Entonces, no es una limosna, And not just a leftover. no es una ayuda que quiero darle, le voy a dar una ayuda. It's not a help that I want to La give. Biblia dice que es el pago de su trabajo. Bible says that it's a payment of his ¿Cuántos work. trabajan en este How lugar? many of you working here? Y los que no trabajan, vayan a buscar trabajo. And those that don't, go look for a job. ¿Cuántos trabajan en este How lugar? many are working in this place? Y si usted trabaja una semana y no le pagan, ¿qué hace? And if you don't work, Ah, dice, te aguanto otra. and you last Puede another usted aguantar un mes, month. You can last a month. pero si le trabaja un mes y no le But pagan, if you work for a month, that ¿qué you es lo get que paid, usted hace? what do you do? Mínimo deja de ir a ese trabajo At least you stop working. y stop si into se that pone un job. poquito loco hasta lo demanda. And if you get a little bit Dice, crazy, y a mí you me paga mi dinero. sue them and you say, you pay me. ¿Por my qué? money." Why? Porque usted trabaja por amor, Because you work for love? trabaja por necesidad. No, you work for a need. Los que trabajan en el ministerio, Those that work in the los ministry, pastores, the pastors, amamos al Señor we love the lo Lord mismo que lo ama usted. the same way he loves you. Amamos lo que hacemos We love what we si do. lo amamos, amamos la obra del Señor. We love the work of the Lord. Pero también tenemos que comer. But we also need to eat. Y el apóstol Pablo dice, o solamente ustedes tienen derecho Only you have the right a tener una familia. to have a family. O sea, si yo soy pastor, Meaning if yo I'm no a tengo pastor, derecho a tener una familia y a mantener una I familia. don't have the right to have a family and support Dice, it. como los otros apóstoles. Like the other apostles. Mire, le voy a decir algo. I'm going to tell you something. Las congregaciones, las iglesias, The churches and congregations no tienen ningún problema si el pastor have no problem with the pastor de la congregación, cualquier nombre que usted le of ponga, any name that you may want to no put. tiene problema y no lo ve mal si trae un buen carro. Has no problem if they see him with a good No car. lo ve mal si anda bien vestido. Cuando hablo bien vestido es con ropa cara. They don't have a problem if he's No well le dressed importa. with expensive clothes. Pero They si don't care. usted ve a su pastor But if you see your que pastor trae un carro mejor que el suyo, that has a better eso sí le da problema. car than yours, that makes you a ¿Por qué le problem. da problema? How come that gives you a Porque problem? entonces usted está viendo Because then you're con seeing ojos naturales. with natural eyes. Y el apóstol Pablo dice, Apostle Paul says, contra los que me acusan, esta es mi defensa. against those that accuse me, this is my defense. No le estoy robando a nadie. I'm not stealing from anybody. Solamente estoy recibiendo I'm just receiving el fruto de mi trabajo. the fruit of my work. Habla algo, una palabra muy clave. It speaks a very key word. Dice, no es justo que nosotros recibamos esto. Isn't it okay for us to receive this? La justicia de Dios es muy diferente a la justicia del hombre. The justice of God is very different from the justice of man. El hombre ve con ojos naturales y juzga con ojos Man naturales. sees and judges with natural eyes, Pero la justicia de Dios va mucho más allá. but the justice of God goes even beyond. En la parábola, cuando el Señor le habló In the parable when God spoke a aquellos trabajadores que iban a trabajar en su obra, to those workers that were going to work y in unos his vineyard, trabajaron 10 horas, 8 horas, 6 horas, some work 8, 10, or 8 hours. y los que trabajaron 1 hora recibieron el mismo salario que los que trabajaron 12 And horas. those working 1 hour received the same salary of those of A la hora que les pagó a todos, at the time that he was paying everybody. los que trabajaron 1 hora recibieron un denario. Those that work for 1 hour they received Y entonces los que trabajaron todo el día se frotaron las manos y dijeron, ya la hicimos, hicieron cuentas. working the whole day. They said, "Whoa, Por 1 hora, un día de trabajo, for 1 hour, a nosotros nos va a pagar la quincena entera por un día de trabajo. he's gonna pay us for 15 days for a Les whole- pagó lo mismo. He paid them the same thing. Y algo les dijo el Señor. And the Lord told them something. Les dijo, cuando empezaron a hacer problema y a murmurar contra el padre de familia, When they started to murmur against the father le of dijo, the family, amigo, ¿por qué se ponen así si no les estoy haciendo ningún agravio? he said, "My friend, how come you get like No that? I'm not doing convenieron, anything against ustedes you. hicieron un convenio conmigo, toma lo que es tuyo You made an agreement with me, take what y is vete. yours and leave. Le dijo, pero no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. Can I do with what is mine, what I want?
¿O tienes tú envidia Or are you envious? porque yo soy bueno? Because I'm good. ¿Tienes qué? Do you have Envidia. what? ¿Tienes Envy. qué? You have what? Envidia Envy. porque soy qué? Because I am what? Cuando alguien está hablando, habla por envidia. Someone is speaking about Si envy. alguien habla de ti, If someone speaks es porque about te you, tiene envidia. it's because they have envy Habla of de you. lo que They tienes speak of what you have. porque quiere lo que tú Because tienes. he wants what you have. Habla y te critica He speaks and porque criticizes quisiera you vivir como tú because vives, he wants to live tener the way lo you que live, tú to tienes. have what you have. Y eso es la envidia. And that is the envy. Porque la persona que no envidia lo que The tiene, person that doesn't envy what they nunca va a hablar de ti. have, he's never going to speak about Y entonces you. dice el Señor, dice, ¿tienes tú envidia porque yo soy bueno? The Lord says, do you have envy because I'm Si good? yo les quiero dar a estos, les quiero dar lo de todo el día por haber trabajado una If I hora. want to pay them for a whole day just for working 1 hour, ¿Cuál es tu problema? what's your problem? Y escuche esto, el problema de los graneros Of vacíos the empty barns es la envidia is the envy que todavía hay en la that iglesia. they're still in church. Hombres y mujeres Men and women con pensamientos y filosofías with humanas thoughts and philosophies of juzgando y human, criticando la obra del Señor judging and y criticizing el the work of the Lord trabajo de los pastores, and the work of the pastors, criticándolos con una mente humana. criticizing them with a human mind. Si ellos traen un buen carro, If they have a good car, ellos no tienen problema. they have no Hasta problem. presumen lo que tienen. Even they show off El what they problema no es si tienen buenas have. The cosas. problem is that if they have good Es que things, no pueden ver que alguien tenga the más. thing is they cannot see anyone to Mira, have ¿quieres more. hacerte enemigo de alguien? Do you want to become an enemy of someone? Cuando tú tengas más que esa persona, When you have more of esa that persona person, te va a empezar a envidiar y a hablar de ti. that person is going to start Y ahí envying te you, vas a dar cuenta and then you're going to notice que lo que hay en su corazón es envidia. what is in their heart. It's Entonces, envy. cuando el apóstol Pablo lo acusan, When they're accusing Apostle Paul, el apóstol Pablo no se justifica. he didn't justify himself. El apóstol Pablo dice, es mi derecho. Apostle Paul says that's my Y ese right. derecho no me lo dieron And ustedes. that right you didn't give it El to me. derecho The right es un derecho legal espiritual. is a legal and spiritual right. Cuando el apóstol Pablo recibe el llamado como apóstol, When Apostle Paul receives the calling as an le apostle, dice a he Ananías, tells Ananias, el discípulo que mandó para orar por the él, disciple that was sent to pray for him, y le dijo, oh Señor, le dijo, ve y ora por él. he said, go ahead and pray Y for le dijo, him. oh Señor, pero he escuchado tantas cosas malas de He él. said, Lord, I have heard so many bad things Le dijo, about him. ve, He said, go. porque le es necesario saber, Like it's necessary for him aprender to learn cuánto es necesario padecer por causa del how Evangelio. much is necessary to suffer because of the gospel. Entonces, el apóstol Pablo padeció muchas cosas. Apostle Paul suffered Él many dice, he things. pasado persecución, He said, "I went through he pasado persecution. I hambre, went through hunger. 4 veces me han dado 30 latigazos menos 1. 4 times I received Una vez me dejaron tirado como muerto. Once I did throw me Pensaron as que a me death. mataron. They thought he He killed estado me. en naufragios, I've been in, he estado en peligros de caminos, hardships and problems of ways, he estado en peligros de falsos problems hermanos, with false de brothers, gente de mi nación y fuera de mi nación. people from my nation and outside He the tenido nation. cantidad de problemas y I persecuciones, have so many problems and persecutions. pero nadie hablaba de eso. But nobody spoke about Solamente hablaba de lo que Pablo that. recibía. Only spoke about what Paul was En otras receiving. palabras, In another word, todos hablan de la gloria, everybody speaks of the glory, pero no conocen la historia. but they don't know the history. Critican al que está hoy viviendo en la gloria, They criticize the one that's living in pero glory no now, conocen la but historia. they don't know the history. No conocen el tiempo de They hambre, don't know the time of hunger. no conocen los años de siembra y de They sacrificio. don't know the years No of conocen sacrifice el and tiempo que sowing. se ha pasado orando y doblando rodillas por tu They familia. don't know the years and time that Y you a have veces spent praying for your family. desconocemos el trasfondo We don't know the background de los hombres y mujeres que dedican su vida of men and women that dedicate a their la lives obra del to Señor the work of the Lord. y And criticamos we criticize lo que no entendemos y lo que no vemos. what we don't understand and we Y don't por see. eso el apóstol Pablo dice, eso es mi derecho. Apostle Paul says, this is my right. ¿Por qué se ponen mal? Porque si como, Where did you get bad if I o porque eat? si tengo, ¿por qué se ponen mal? Y porque dice, contra los que me acusan. Against those that accused me. Entonces había acusaciones dentro de la Was iglesia accusation inside the y el church. apóstol Pablo, no tengo ningún problema con enfrentar las acusaciones. Apostle Paul says, I
have no problem for facing the Y accusation. también les hace saber que lo que les está hablando y He enseñando lets them know what he's speaking and teaching. no es porque esté enojado con It's ellos, not because he's mad at them. ni tampoco porque esté ofendido con la Or iglesia. neither because he's offended with the church. Les enseña que lo que les está hablando He's teaching them that what es he's porque saying son principios are espirituales, spiritual y si no les principles. enseña And eso, if he doesn't teach that, entonces va a la iglesia, va a venir a pobreza. then the church is going to come to poverty. Mire lo que dice el verso 8, Verse 8. el mismo capítulo. Same chapter. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice también esto la ley? Porque en la ley de Moisés está escrita: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros ¿qué? Lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Ponga atención, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Comen de qué? Del templo. Y los que sirven en el altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, ¿qué dice? Que vivan del evangelio. El apóstol Pablo les dice: esto dice la ley. Apostle Paul says, this is what the law says. Y hay muchos que dicen: oh, pastor, pero nosotros ya no vivimos en la ley. Many say, Pastor, we don't live in the law. Nosotros vivimos en la gracia, We pastor. live in grace, Pastor. Y eso de lo que está hablando del buey que trilla lo dice la ley. And what speaking about the ox and the threads is Claro the que law. sí, Of course. lo enseña la ley del Antiguo Testamento. It's the law of the Old Testament. Y el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, And Jesus in the New y con la Testament, autoridad sobre la and iglesia, with the authority upon the como church, fundador y dueño de la iglesia, as founder and owner of the church, entonces, para que la iglesia no se le olvide su obligación, church not to forget his les obligation. enseña He's teaching that que los que trabajan en el evangelio, que vivan del evangelio. those that work in the gospel to Esto live no the lo gospel. dice el Antiguo Testamento. The Old Testament doesn't Esto say no this. son palabras de Pablo, These are not words of Paul. son palabras de nuestro Señor These Jesucristo. are words of our Lord Jesus Y le Christ. está diciendo que los que trabajan en el He evangelio said those that work in the gospel deben de vivir y de comer ¿de qué? need to live on Del evangelio. from the Dice: gospel. si nosotros estamos sembrando lo espiritual, If we're sowing the spiritual, ¿es gran cosa si recibimos de ustedes lo material? is it a great thing if we receive La- material from you financieramente, financially? ¿es gran cosa? Is that a great thing? Es que hay gente que se pavonea y dice: oh, yo diezmo en la iglesia. These people that show up and they Y say, quiere "Oh, I que se le give tienda tithes." una alfombra roja porque diezma en la I iglesia. think on a red carpet because they give tithes in Aquel church. que más diezma soy yo gano bien y diezmo bien. Bring here, I give the most tithes. Y and I quiere que give se le dé el offerings. micrófono y opinar porque diezma. They want the microphone because, Como si fuera gran it will be- cosa. like it will be a El great Señor thing. dijo: es gran cosa The Lord said, is it a great de thing? recibir ustedes. Y hay personas, y se lo digo después de 20 años como pastor, I'm telling you this at 20 Ponga years after atención. pastor. Pay attention. hay gente que viene con los pastores o ha venido conmigo: There's people that comes with the pastor. Or pastor, Dios me habló pastor, the Lord spoke y me to me, dijo and he said que diera mis diezmos, y aquí está el diezmo de un año. to give my tithes, and here's the tithe of a Y lo year. primero que hago, digo: si es diezmo, llévalo a la casa del And Señor. if I said the first thing, if it is from the Lord, Pero take it to después the de house. que diezma After he tithes, y después de que da dinero, after he gives money, quiere hacer lo que quiere en la he iglesia. wants to do whatever he wants in Quiere church. que se haga lo que él dice o lo que ella He dice. wants to be done whatever he or Quiere she que says. se le den He privilegios. wants privilege. Quiere que se le dé honor y el primer lugar y se le reconozca. Honor in the first place and for to God recognize Y el them. apóstol Pablo dice: es gran cosa. O sea, no están haciendo nada más que su obligación. Apostle Paul says you're just doing your obligation. Y su obligación no es con el pastor, su obligación es con Dios. Your obligation
intention is that with the pastor, but Y with si God, nosotros estamos sembrando if we are sowing las cosas the espirituales, spiritual things, si oramos, a ver, el apóstol Pablo dice, Apostle Paul says, aunque tenemos derecho, Even diga though- conmigo derecho, hey, we have the right, no usamos de este derecho. we don't use this right. En otras palabras, In other words, el apóstol Pablo dice, yo no les cobré por las oraciones. Apostle Paul says, I didn't charge for the Nunca prayers. les cobré por enseñarles la palabra de I Dios. never charged you for teaching the word of O God. sea, la pastora no se paró en la puerta con un boleto y con el cover por persona. The pastor's wife didn't step in ¿Qué es the lo door que le with the digo? cover for the O sea, usted entrance. va al baile y usted no entra sin boleto. You go to the dance and you don't enter ¿Entiende the lo que le ticket. digo? You get what Y I said? a cualquier, usted va, por ejemplo, a Disney. Right, when you go to Disney, Y si usted no lleva su boleto, no entra. Usted tiene que pagar antes de disfrutar de la atracción. if you don't have your ticket, you don't go in. You need to Si pay usted for va it. a un seminario, va a la escuela, a la universidad, Cool or seminary, primero tiene que pagar su inscripción para después recibir la you enseñanza. need to pay your subscription first, then your Pablo teaching. dice, mi derecho es que yo les tendría que haber cobrado por todo lo que sembré en Paul ustedes. says, my right is for me to charge for everything that has Porque el resultado de mi trabajo y mi ministerio the result of my job and es then my como ministry viven ahora is ustedes. the way you guys are Pero living now. nunca les cobré por amor But I never charge you because of y love. para no ponerle un obstáculo al evangelio. And for not to put an obstacle to the Pablo gospel. le está diciendo, yo nunca cobré por el milagro que recibiste. Paul said, I never charge you because of the miracle that you Nunca received. cobré por la sanidad que tu hermana recibió. I never charged for the miracle that your sister received. O sea, veniste a recibir consejería You came for y no te cobré la consulta de consejería. advice and I didn't charge you O sea, yo because of nunca the le he consult. cobrado, al contrario. I never charged you, but Me llaman para una consejería y a veces yo les pago la comida y les pago el café. the contrary, you call me for advice and Así I pay es. for your food or your ¿Por qué? Porque nadie me va a robar mi gloria. Yes, because nobody's gonna steal Porque my el trabajo glory. que yo hago lo hago para el The Señor. work that I Pero do, I do ponga for the atención Lord. en esto. But pay attention. Dice, yo no cobré nada I didn't charge anything. para que no se le pusiera obstáculo al So evangelio. there will be no obstacle to the O sea, para gospel. que la gente no anduviera For diciendo people not to be saying que por lo que nosotros hacemos estamos cobrando that what we're charging y because que of no what we vienen do, a la iglesia porque cobran caro. and they don't come to church because they Dice, charge no, too nosotros no expensive. usamos de este derecho. He said, no, we don't use this right. Pero mire, después en la segunda carta vuelve a tomar el tema con ellos. In the second letter, he takes the same subject Con la misma iglesia de Corintio, porque parece que aunque les habló no lo acabaron de entender. with the same church because even though he spoke, they Y didn't en understand. el capítulo 12, versículo 12 de la segunda carta a los Corintios, ábralo por favor, vaya a la Biblia. 2 Corinthians 12. Quiero que usted lea la Biblia, I want you to read the Bible. porque no quiero que el mes que venga llorando, pastor, ore porque me están corriendo de la casa, no tengo trabajo. I don't want you next month to come and pastor, Le they're estoy enseñando a prosperar, kicking me out because le estoy I'm teaching enseñando you a llenar sus to graneros. prosper and fill up your barns. Pero mire, ¿sabe lo que el apóstol Pablo les dice? You know what Apostle Paul tells No them? importa si yo soy apóstol del Señor, It doesn't matter if I'm an no apostle importa of lo the Lord. mucho que les amo. It doesn't matter how much I Si love. ustedes no ponen en obra estos principios, nada va a pasar con If you ustedes. don't put these principles in work, nothing's going to happen. Mire lo que dice el verso 12 del capítulo 12. verse 12 of chapter Dice, la paciencia con que he trabajado por ustedes y los milagros y las cosas maravillosas que he hecho con el poder de Dios demuestran que soy un verdadero apóstol. Dice, solo una cosa buena les faltó, le está diciendo a la iglesia, que otras iglesias sí tuvieron. Ustedes no me ayudaron con dinero. Perdónenme, tal vez sea mi culpa no haberles pedido ayuda. Lo voy a leer en la traducción lenguaje Reina Valera que tiene usted. Ponga atención. Dice, porque ¿en qué habéis sido menos que otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? ¿No he sido qué? Carga. Y dice, perdónenme este agravio. ¿Qué está diciendo el apóstol? What is the apostle saying? Está
el apóstol está diciendo, aunque yo los amé mucho The apostle is saying, even though I love you y guys so aunque much, era mi derecho and even though it was my recibir right un salario por el trabajo que yo estaba to haciendo receive a salary for what I was doing y in my work, ganar bien por el trabajo que estoy and haciendo, get paid for the work that I'm doing, yo no les cobré nada I did not charge anything. y nunca les impuse la carga. Diga conmigo carga. And I never put a Diga burden on conmigo you. carga Say with me, burden. de sostenerme To financieramente. support me financially. A otras iglesias sí lo I hice, did it to other churches, pero con ustedes no lo hice. but I didn't do it with you Y el guys. apóstol le dice, por favor, And the apostle says, please perdónenme esta ofensa. forgive me this offense. Perdónenme este agravio que les he hecho. Forgive me for what ¿Qué I did. agravio? What No wrong? ponerles esa carga. Not putting them Porque in el that apóstol burden. Pablo dice, ahora entiendo Apostle Paul says, now que I no les understand. hice ningún bien. I didn't make any good Al to you. contrario, To the contrary. después de todos estos años, After all of these y ya years, les di ya les hablé en la primera carta, I spoke to you in the first ahora letter. tengo que venir con el mismo I tema, have to come with the same subject. porque después de todo este tiempo, After all this time, ustedes no han prosperado you haven't prospered. y ustedes no han avanzado. And you haven't Aunque advanced. los amo mucho Even though I love you y guys aunque so mi much, corazón está en la obra and even in my heart y is in the trabajo work, tanto como and ustedes no se I imaginan, work so much like you cannot imagine. ustedes no avanzan. You don't advance. Y el apóstol les dice, por favor, The perdónenme. apostle says, please forgive me. Perdónenme que no les puse esta carga. Forgive me for not putting this burden onto Perdónenme you. porque no les pedí Forgive me because I didn't ask que me dieran for financieramente you to give me financially el fruto de la siembra que yo hice con the ustedes. fruit of the sowing that I did with you guys. El apóstol le está diciendo, lo que debía haber hecho desde un principio What the apostle is saying, what I have es done que from the yo beginning, sembré en ti lo espiritual. I sowed Debo, in the spirit hijo, into you. pon atención, debo de recibir lo material de ti. I have to receive the material from you. ¿Estás bendecida? Are you blessed? ¿Tienes el trabajo? You have the job? ¿Tienes la You familia? have the family? ¿Todo bien? Everything okay? Entonces, dame financieramente. Then give me financially. Pastor, ore por mí porque tengo un problema financiero, tengo un problema legal Pastor, pray for y me, me I have- tienen retenido el dinero y si me dan el trabajo, mucho hablar. Financial Tiene el problem, and if I trabajo, pray, do you have the job? tiene la herencia, Do you have the inheritance? tiene la Do you familia, have the family? pero no hay una recompensa But financiera. there is no, Al contrario, financial reward. Le hablan el tema de las finanzas y hasta se ofenden. When they speak about Ahí me finances, voy they de la offended. iglesia porque en esta iglesia no hay amor. I'm gonna leave from this church Pablo because there's no dijo, love yo here. los amo mucho y he dado mi vida por Paul ustedes, said, I love you so much and I give pero my el life for you. amarlos no los saca de la But situación. loving you guys doesn't take you out of the situation. No les hice un bien, los ofendí. I didn't make you good, I offended Entonces you. el apóstol dice, The apostle says, ustedes tienen que poner en principios, ustedes no deben de vivir por mis you don't have sentimientos. to live by my feelings. Si yo los amo, eso es cosa aparte. If I love you guys, that is another Hagan lo thing. que el Señor Jesús les dijo. Do what the Lord Jesus Le told dijo, you. el que trabaja en el evangelio, que viva del evangelio. The one that lives from Ahora, the gospel to ¿cuándo work dijo the esto? gospel. When did he say this? Vaya conmigo en Mateo capítulo 10, verso 7. Matthew 10, verse 7. ¿Ya está? Mateo 17. Matthew 10, 7. Jesús le dice a los discípulos, siguiendo a predicar el evangelio, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, recibiste de gracia, da de gracia. Verso 9, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestro cinturón, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno ¿de qué? De su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quienes en ella sea digno y posar ahí hasta que salgáis. Quédense ahí, no se salgan. Dice, y al entrar en la casa, saludar, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe,
ni oye vuestras palabras, salir de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Wow, qué tremendo. Jesús da instrucciones específicas a los discípulos Jesus gives you specific instructions to the y les disciples. dice, básicamente les da instrucciones y una advertencia. He gives them instructions Pongan and atención, vayan y prediquen, sanen, liberen, Go ahead and hagan preach, milagros, heal, do pero miracles. no se lleven nada. But don't take anything. No se lleven oro, Don't take gold. no se lleven plata, Don't take silver. no se lleven túnica, Don't take nada cloth. se lleven. Don't take anything. Entonces los que predican el Those evangelio that preach the gospel tienen que tener la fe have to have the que el faith Señor les provee for the Lord to provide en la obra del ministerio. in the work of Número ministry. 1, Number one, dice, cuando lleguen a la ciudad, when you get to the city, averigüen cuál de la ciudad cuál de las casas es digna, look around what la house is familia worthy. que es digna, The family that is y worthy. entren y quédense en esa casa Go in and stay in the house y ahí vivan. and live there. Y si la casa fuere digna, If the house will be entonces su paz vendrá sobre la casa y reposará. worthy, your peace will come unto the La house palabra and paz es en el griego, quiere decir no solamente la paz espiritual, the word peace in sino Greek is también not quiere decir prosperidad, the spiritual peace, but tranquilidad. prosperity, tranquility. Dice, si la casa fuere digna, If the house will be worthy, entonces quédense ahí stay there. y la paz de ustedes And your peace va a reposar sobre esa casa. will stay in Todo that el tiempo house. que estén ahí no salgan, The whole time you're there, don't solamente sánenlos, leave. Just heal them, enséñenles, teach them, predíquenles. preach them. Y entonces esa casa And that house tiene que proveerles has to financieramente back to you lo que financially ustedes necesitan. what you need. Esa casa tiene que proveerles el alimento que necesitan. House needs to provide Tiene you que need proveerles lo que ustedes necesitan para el what ministerio. you need for the ministry. Pero si la casa no es digna If the house is not worthy y no recibe sus and enseñanzas, you didn't receive your teaching, ¿cómo que no es digna? Sí, what do you mean it is porque not ustedes worthy? les Yes, están enseñando because you're teaching them y los están and bendiciendo you're blessing them y están llevando la palabra, and you're taking the está word, cambiando su vida. you're changing their life. Pero si ellos financieramente no aportan para su ministerio, If they financially don't salgan provide de your esa ministry, casa. leave the house. Y en otro evangelio dice, sacúdanse el polvo de los pies In another gospel y says, váyanse a la "Get siguiente casa, a la siguiente ciudad. out of your feet and go to the next city." Y dice la palabra, el castigo para esa casa, And the word says the punishment for that dice, house va a ser mayor que el de Sodoma y de Gomorra. will be greater for the one outside Y, of y Gomorrah. aquí no es, aquí quien está enseñando es el Señor Jesucristo. And the one teaching here is the Lord Jesus. Los discípulos y los pastores tienen que aprender algo. The disciples and pastors need to learn something. Tienen que aprender que a veces la gente que ustedes ministran, que ustedes They enseñan need to learn that the people that you y no teach and honran minister su sometimes, ministerio, and they don't honor your ministry, cuando no son when dignos, they're not worthy. la situación y los problemas financieros que ustedes están pasando y como líderes Situation and financial es problems that you're going through originado, se origina years, it originated porque esa casa y esa familia no son dignos. because the house and family is not Y ustedes worthy. les están dando y los están And bendiciendo. you're giving them and blessing Van por them. ellos, oran y su oración tiene autoridad y tiene poder, los You bendice. go for them and pray for them, and they, because they Y have ellos authority and contentos bless them. porque tienen todo. And they're happy because they have everything. Pero el día que ustedes salgan de esa casa no les va a quedar nada. The day you get out of the Pongan house, atención you do en not esto, have por anything favor. left. Cuando ustedes salgan, la paz que ustedes les dieron, The peace that you gave them, pero no la honraron, but they didn't honor it. esa paz va a volver a ustedes. That peace will come Y back ustedes to se van a ir. you, and you will live. En otras palabras, In another word, cuando hay un ministerio, when there's a ministry, cuando hay una casa que no honra when there's a house y that que doesn't no honor, provee para sus and pastores, doesn't provide for your esa pastors, es tarde o temprano lo que tienen sooner or later en what they have, bendición, the blessing, en finanzas, on finances, tarde o temprano lo van a perder. sooner or later they will lose Pero it. cuando los pastores, los líderes salgan de esa When casa the pastors need to leave que the no house, es digna, that is not worthy, que no honran y que no aportan financieramente al they don't ministerio, honor and support financially es the ahí ministry. cuando ustedes van a empezar a prosperar. That's where you're gonna start Porque la razón por la cual tienen problemas The financieros reason that they have financial es problems, porque tienen miedo de hacer lo que Dios les dijo. they're scared to do what Lo God que el told them Señor to les do, dijo. what the Lord told them Ah, to y do. les dio principios. And he gave them
principles. Y si ustedes por cosas And sentimentales, because of por feelings, temores, by fears, no hacen lo que Jesús les dijo, you don't do what Jesus ustedes told se van a quedar pobres juntamente con you, esa you will casa. stay poor together with that house. Por eso hay ministerios pobres, That's why there's poor ministry. porque hay familias que no honran. Because there's families that don't Y el honor. pastor es pobre y la gente es pobre en la iglesia, Pastor is poor and the people is poor porque in the church. porque no aportan financieramente. They don't support Y financially. hay familias y hermanos que tienen años aportando y son There's fieles, families and brothers that are faithful, pero hay muchos que no. but there's many that are Hay not. muchos que nunca han aprendido este principio. There's many that haven't learned this principle. Y por eso es que sus graneros están That's vacíos. why their barns are Por eso empty. después de tantos años That's why after so many siguen years, viviendo de cheque en they're cheque. still living in check after El check. Señor dijo que los que trabajan en la obra The Lord said that the ones that es work in la the- iglesia, is the church. son las familias las que lo deben de sostener The financieramente. ones that support financially. Pero a veces las iglesias Sometimes the churches quieren tener a sus pastores pobres. want to have their pastors Los quieren poor. ver con los zapatos rotos para así se ve que es más humilde. They want to see them with red Mire, shoes because mire they're la humble. ropa, se le anda deshilando de tantas lavadas. Look, their clothes is so old Qué, because qué- they wash them too qué much. humilde es ese pastor. No, ese pastor es pobre, That no es pastor is poor, humilde. is not humble. Y es pobre porque la iglesia no honra. He's poor because the church doesn't Y entonces honor him. la pobreza no tiene que ver nada con la humildad. Poverty has nothing to do with humility. En la iglesia tradicional en la que crecimos y nuestros padres y abuelos, The one we grew up, nos vendieron la mentira they sold us porque the la lie iglesia católica because the Catholic Church vino a las naciones de Latinoamérica y vino a robar, no vino a came evangelizar. to the nations of Latin Vino a America ponerles imágenes y a saquear el oro que había en las to naciones. steal and Literalmente se los llevaron a otro take continente. the gold and take it to Y the tienen never más de continent. 500 años saqueando las naciones. They've been for more than 500 years stealing the Y les nations vendieron porque como los saquean, because they're les stealing them. enseñaron que si eres pobre, eres humilde y te vas a ir al cielo. Y eso es una mentira. Teach them if you're poor, you're gonna La have a better pobreza life. y la miseria no es una bendición, And misery is not a blessing. es una maldición. It's a curse. Pero la iglesia te vendió ese The paquete. church sold you the O package. estás pobre, no tienes para comer. You're poor, you have nothing Y pues to les eat. enseñamos que eso es ser digno y eso es ser humilde. Hermano, eso no es ser humilde. That is not being Hay humble. gente que no tiene nada y son muy orgullosos. These people have nothing and Y hay they're very gente que prideful. lo tiene todo And there's people y that son has everything, humildes and they are en humble. su carácter y en In su their forma de ser. character and their way of being. La verdadera humildad no está en lo que True tienes, humility is not in what you have, sino está en la manera que sirves a los demás. but it's in the way that you serve others. Pero a veces la iglesia Sometimes the church escucha tanto listens so lo que, much lo que ve en las redes when it's sociales, in social media. lo que la gente que no es creyente y no es cristiana The unbeliever y people, viene y te dice, en esa iglesia son rateros, te piden el diezmo, ¿verdad? Y son rateros. ¿Sabes una cosa? you know something? La palabra de Dios The dice word of God says que el diablo se disfraza de ángel de the luz. devil disguises as an angel of ¿Cómo light. permites que alguien que ni es nacido de How do nuevo, you love someone que who ni isn't tiene born temor de Dios, again, doesn't have the fear of venga y God, te diga los principios to bíblicos? tell you the biblical ¿En qué principles? cabeza cabe? And what does Lo it que fit? tú tienes que hacer What you need to do. es que debes de saber que si no aplicas principios You need bíblicos, to know if you don't put nunca principles vas a tener biblical, graneros llenos. you're never gonna have Yo full te barns. amo mucho. I love you very much. Yo bendigo tu vida y oro cuando tú no te das I cuenta. bless your life and I Tú pray estás you don't dormido y notice. muchas veces el Señor nos despierta por la madrugada You're sleeping and the Lord a orar wakes por up tu in the familia, midnight for your- a orar for por your tu family, matrimonio, to pray for your a orar por marriage, tu to trabajo. pray for your job. Y cuando tú piensas que, por ejemplo, el pastor viene y predica 45, una hora predica, And you think that the pastor comes pero and no preaches for an sabes el hour. tiempo de estudio, You don't know how el much tiempo time de la to presencia, study and el the tiempo time de of escuchar a presence, Dios, the time of listening el to God. tiempo que se invierte, eso tú no lo The ves. time that is invested, you don't see that. No
vuelvas a dejar Do not allow que la gente te llene el corazón y la mente de basura. for people to fill up your heart and El ears with Señor trash. dice The Lord says que lo justo es the que right quien thing is trabaja the one that works reciba su to salario. receive his salary. Y si a ti no te preocupa, And if you're not es decir, worried, si tú no estás, tú no estás siendo fiel meaning if you're not being faithful en el ministerio in the y no, ministry, tú no das tus diezmos you don't give your y tú no tithes, das tus ofrendas, and you don't give your póngame offerings, atención en pay esto. attention to this. No sea infantil, Don't be childish, pero se lo tengo que decir. but I need to No tell lo you. estoy maldiciendo. I'm not cursing Le estoy you. enseñando el evangelio I'm puro. teaching you pure gospel. Jesús dijo Jesus said, que si tú no honras, if you don't honor, vas a perder lo que you tienes. will lose what you have. Y en aquel día, And in that day, dice, el juicio contra Sodoma y the Gomorra, judgment against Sodom una and Gomorrah, ciudad y ciudades llenas de perversión sexual cities of full y que perversion, fueron sexual consumidas por fuego del cielo, they were consumed by fire of the el castigo para ti va a ser mayor. The punishment for you will be O great. sea, esto es cosa seria. That is something O sea, esto serious. no, y no lo estoy espantando. I'm not scared. O esto es un evangelio de temor. No, Jesús nos enseñó y nos dijo lo que teníamos que hacer. Entonces, si yo no le digo a usted, If I don't tell sea you responsable to be financieramente, responsible y si le financially, enseño no robe a if I Dios, teach you not to steal y from si le God, enseño y está siendo bendecido, and if I'm teaching you ahora to be tiene blessed, buen carro, now you have a good buena car, casa. good house. Bueno, entonces de la misma manera, So in the same way, aporte financieramente. support A veces financially. la iglesia viene, oh pastor, mire, church comes Dios and me says, habló y le traigo un regalo, una corbata y aquí Pastor, está. The Lord spoke to me and gave me a tithe as a gift. ¿Me ahorco con ella o me la como, me la chupo? ¿Qué You hago? want me to hang myself with it or eat it or what do I do with Porque it? por un regalo Because of a gift, sus graneros no se van a llenar. your bonds are not going to be full. ¿Quiere que tiene 2 minutos? Do you have 2 more minutes? La Biblia dice The y Bible enseña says and teaches que los the diezmos, tithes. póngame atención, Pay attention. los The diezmos tithes es la herencia is the inheritance que los sacerdotes, that the priests, que los servidores that the servers dejan a sus hijos y a sus nietos. leave their children Es and la grandchildren. herencia, Is the inheritance. es el derecho legal. Is the, Ustedes, legal les dice el right. Señor, yo les doy el trabajo a The ustedes. Lord says, I'll give you El guys trabajo the job. de ellos Their job es is bendecirlos to bless y you guys enseñarles. and teach you Y les guys. dice, yo soy su parte, He says, I'm your yo part. soy su herencia. I'm your inheritance. Cuando la iglesia, When the a veces la iglesia a los hijos de los pastores, To the children uy, of cómo pastors. los ama, cómo how los they quiere, love them, cómo los how abraza. they hug them. Pero ¿somos bíblicos? Are we biblical? Eso no es amor. That's not love. Usted le está robando a mis hijos y a mis nietos lo que les pertenece. You're teaching my children and grandchildren what they belong to them. Mis hijos My children, no tienen por qué andar trabajando con sus manos en la calle. they don't have to be working with their Mis own hands in the nietos streets. My no van a grandchildren vivir como viví yo a los 9 años vendiendo en el semáforo periódicos para poder comer are not literalmente. gonna live the way I did ¿Por and- qué? and Porque why? el Señor les dio ya una herencia Because the Lord gave y them son an los inheritance, diezmos. and it's their La Biblia tithes. lo dice, That's what the Bible apréndalo. says. Learn it. Y si usted no diezma y ofrenda If you don't try en to el give up ministerio que Dios le ha in puesto, the ministry that usted God no put ama a you sus on, you pastores, don't love your usted no pastors. honra a sus pastores, You don't honor your usted le está pastors. robando la herencia a mis hijos y a mis You're nietos. stealing the inheritance to my children and grandchildren. Mis hijos no deberían, no porque son mis hijos, los hijos de Carlos, They're my es la children. herencia que Dios nos dio It's the inheritance that God como gave us. familia sacerdotal y como familia pastoral. Priestly and Mis pastoral hijos no deberían de tener un trabajo My children should not have a job. fuera. outside Ellos fueron criados para servir y para edificar a la iglesia. to serve and edify Ellos Christ. deberían de estar recibiendo como be receiving adultos as y que adults, tienen una familia. because they have Ellos, family. ellos deberían de dedicarse tiempo completo a la obra del They ministerio. should dedicate full time Pero to ¿sabe the por work qué of no lo ministry. hacen? You know why they don't Porque do la it? iglesia le roba lo que les pertenece. Because the church steals what belongs to them. Le estoy enseñando la palabra de Dios. I'm teaching you the word of God. Y la Biblia dice The Bible says que los ladrones, that the ones that steal, ¿sabe lo que pasa con ellos? The thieves. Ayúdenme, por favor. Los ladrones, the thieves, dígalo fuerte, los ladrones the thieves
Tiene 20 años en la You iglesia. have 20 years Se in está church. creyendo que el día que se muera va a abrir sus ojos delante And del you believe Señor. that when you die, you're gonna Y open cuando your usted eyes lo before the abra, Lord. va a parecer que está en comal. And when you open it, it's gonna look like you're in a, Porque los ladrones because the thieves no van a entrar en el reino de los are not cielos. gonna go into the Y, kingdom of heaven. hijo, lo amo. I love you Amo guys. su I familia. love you guys, Y yo his no family. quiero que se pierda. And I don't Y want si them no to le be lost. enseño, esto es difícil This de is aprender hard y to difícil de learn enseñar. and hard to teach. Pero si no le enseño If esto, I don't teach you this, ¿cómo su matrimonio va a how will prosperar? your marriage will ¿Cómo prosper? su familia va a How prosperar? will your family will ¿Cómo prosper? van a dejar de vivir de cheque en cheque? How are you gonna stop living by Ustedes check? deberían de tener tiempo. Mire, por ejemplo, yo hablo con amigos By cristianos example, I speak with Christian friends. y me dice, tengo 22 años, 24 años trabajando para esta empresa. They said, I've been working for this company for 23 years. Y me dan, y tengo un mes de vacaciones, I dice. have a month of vacation. Y tengo porque ya tengo 20 años en la empresa. Because I have 20 years in the company. Los pastores no tenemos ninguno de esos beneficios. We as pastors don't have no benefits. Los pastores, si se toma una semana de vacaciones y usted le llama, ya se quiere ir de la iglesia porque no le contestó. Take a week of vacations. You Y want si to el leave because they pastor didn't está en answer. sus vacaciones en la alberca, tiene que tener el teléfono porque usted no se vaya a ofender y se vaya a ir de la iglesia. Niños If the espirituales. pastor is in vacations, he has to have his Eso phone es lo because que if you call dice la palabra, no le pongas bozal al buey que trilla. them, that's what the word says, do ¿Sabe not lo que put- le pasa a un buey si le pones el bozal cuando está trillando? You know what happens to O the sea, ox quítaselo when you put the ox? para que coma. ¿De qué va a comer? What is he gonna ¿De eat? qué va a comer? Ayúdeme. Pues después de toda esta enseñanza no he entendido, You ¿qué va a haven't comer? learned it. What is the ox gonna eat? A ver, ¿qué va a comer? What is the ox gonna eat? Va a comer de su cosecha. He's gonna eat from your harvest. ¿No lo entendió? You didn't understand No that. le pongas bozal al buey que trilla, es tu cosecha, es para tu granero. Pero si le pones un If bozal you put a muzzle into y the no ox dejas que coma and you don't de allow him to eat tu from your cosecha, de tu grano, from your ese grain, animal that se va a debilitar, animal is gonna be se weak, va a morir de it hambre will die of y tú hunger, vas a perder tu and cosecha. you will lose O your harvest. Or el buey se va para otro lado the oxen goes to y a se different va para place otros pastos frescos para no morirse. and goes for a different pasture to not die. Tu pastor, no lo estoy diciendo yo, por favor, lo dice la Biblia, I'm not apréndalo. saying it, the Bible is saying Tu it, pastor Your no pastor tendría por qué trabajar en otro lado. shouldn't be working in another No tendría place. por qué trabajar un medio tiempo. Shouldn't be working No part-time. tendría por qué hacer algo para poder vivir. Shouldn't be doing something else to be able to Si, live. si hay necesidad, lo hago. If there is need, I Porque do yo it. no voy a dejar el ministerio y no voy a dejar mi I'm llamado not gonna leave the ministry or my porque calling usted le robe a Dios, allá usted y Dios. because you still Pero God yo knows sigo God. predicando con diezmos o sin diezmos, sigo But I still predicando. preaching with my Yo God. sigo orando porque el que me llamó a orar no fue usted, fue el I Señor. still pray because the one to call me to pray was Pero God, que not usted you. prospere es otra cosa. But for you to prosper, that's Y usted different dice, thing. ¿por qué no prospero? Me voy a ir a otra iglesia Then you say, why I don't y veo una prosper? iglesia rica, próspera. I'm gonna go to Me a voy a church. meter ahí. I'm gonna go Y there. más envidia le da porque los mira todos pobres y usted no avanza. And you have more envy because they're all poor Porque and lo que advanced. no cambia es su manera de That pensar. doesn't change your way of thinking. Lo que usted tiene que saber, What you need to know, que si la cabeza es pobre, if the head is el cuerpo poor, es pobre. the body is Y poor. si su pastor es And if pobre, your pastor is usted poor, no va a vivir bien. Y you're lo not que gonna ahora live. tiene, And what you have now, tarde o temprano lo va a perder. sooner or later you ¿Por will qué? lose it. Porque la Biblia lo Why? dice. Because the Bible says it. Ahora termino con esto, I'm pero finished with this, but le hago la misma I'm going to pregunta. ask you the same thing. Después de todos estos años trabajando, After all these algunos de years ustedes los working, conocí güeritos, ya están morenitos, some of you I knew tirándole a negritos. white, Por tanto sol que han estado trabajando, es because how much cierto. sun that you've been working, Sus manos están muy callosas. No es malo, pero han trabajado mucho. they have calluses because you've been working Yo too les much. hago una pregunta. Let me ask you Su something. cuerpo está lleno de dolores. Your body is full of Su pains. cintura, Your back hurts sus manos, por el duro trabajo que han hecho en esta because nación. of the hard work that you have done in this nation. Vienen aquí You come here y se vienen durmiendo, pero no es por mala onda y no es porque amen al Señor, es porque están muy cansados. and you're here sleeping not because Por eso el otro día le dije a Alan, no los regañes en la alabanza. that's why I told Alan, do not Porque Alan le dice, get levanten las manos, y no tienen, están muy You cansados. guys are very tired.
Pero con un dolor en mi corazón se los digo, With hijos, pain in my heart, I tell you this, no my deberían children, de estar así de you cansados. should not be like that, so tired. Si tienes 40 años, 50 años, have no puedes 40, seguir 50 years maltratando old. tu cuerpo You de esa cannot be manera. harming your body in the same way. ¿Cuánto tiempo crees más tú que vas a estar pudiendo trabajar de esa manera? How long do you think you can keep working the same way? Pues está bien que tus hijos crezcan sin papá, sin mamá, porque tú tienes que trabajar 10 horas al día. Is it okay for your children to be without a No está parent bien. because you're working 10 Después de hours a day? todo este tiempo, After all of this time, sinceramente delante de Dios, sincerely before ¿tus God, graneros están llenos? are your barns full? O sea, hoy te retiras, Today hoy you dices, retire. hoy ya no trabajo You say, I don't work y los today. próximos 20 años me dedico a servir al Señor y no tengo problema. And the next 20 ¿Tienes years, los recursos financieros para hacerlo? I decide to work the Lord. Do you have the financial resources? No los tienes. No, you don't. Y no es normal. And that's not normal. Para la gente del mundo For the people of es the world, normal. that's God y is así nos normal. lo enseñaron. And that's what they taught us. Confórmate con Be tener conformed comida, with having con pagar día a día. with paying Yo day te by digo, day. no te And I conformes. tell you, don't be Porque conformed. cuando tú cumplas tus 50 años, When you 52 hit años, 50, tú ya 52 vas a years estar old, listo para retirarte, you're no gonna para be morirte, to retire, not sino to die, para darle tu vida entera a but Cristo. to give your entire life Tener to que Christ, servir y hacer en la obra del to serve Señor and doing the y work no of the Lord, preocuparte and not worried por qué voy a comer for mañana. what I'm gonna eat tomorrow. Entonces, pero tus graneros But nunca your van a estar Barns llenos are never gonna be full mientras que tú no if honres, you don't honor mientras que tú robes, while you steal, mientras que tú no des tus diezmos y tus ofrendas, while you don't give your tithes and nunca offerings, vas a prosperar. you're never gonna prosper. Pastor, ore por mi matrimonio. Pastor, pray for Y my yo marriage, sigo orando, and I'm gonna keep on praying. pero tu matrimonio no cambia. Your marriage is not gonna change. ¿Por qué? Why? Porque si tú no honras la oración, If you don't honor the si tú no prayer, honras la if predicación, you don't honor the no hay preaching, poder. there's no Porque power. lo que cambia, What changes, lo que sana, what heals, lo que libera, what es el delivers poder de is Dios. the power Cuando of tú God. honras, When you si honor, tú quieres disfrutar if you want to de la enjoy paz de of Dios, the peace of God, honra. honor it. No se te olvide, por eso Jesús lo dejó escrito. Don't forget that's why Jesus Pablo made it dice, ¿acaso Dios tiene cuidado de los written. bueyes? Those that Lord No. has take care of the oxen, Lo no. dejó, por nosotros lo dice, He says it por los because que of us, trabajamos, for those that work, porque Dios tiene cuidado de because nosotros. God has Y lo que care of us. Dios te dijo a ti como iglesia, le dijo, cuida a tus pastores. What God told you as church, Cuida. take care Y of si your tú estás pastors. ganando bien, If you're earning y si well, tú estás siendo and bendecido, if you're being blessed, cuida a tus take pastores. care of your pastors. Da tus diezmos, Give your tithes, da tus ofrendas. give your Y si offerings. tienes And más, if you have more, así dice la that's Biblia, what the Bible entonces says. si tienes más, If you have more, haz participante aquel que te make está enseñando. participant to the one that is teaching you. ¿Es gran cosa? Is that a great thing? Esto, ¿sabes por qué el mundo no te dice esto? You know why the world doesn't tell you Porque this? mientras que tú seas pobre And while you keep being poor y vivas en la miseria, and you live in misery, el evangelio no avanza the gospel doesn't advance, y no se evangeliza. and it doesn't Porque advance. mientras que tú estés trabajando 12 horas While you're working 12 y hours aparte and un trabajo extra, and ¿cuándo side vas a job, tener tiempo para predicar? when are you gonna have the time to ¿Cuándo preach? vas a tener tiempo para When are evangelizar? you gonna have time to evangelize? ¿Cuándo vas a tener tiempo para hacer la obra del When Señor? are you gonna have time to do the work of Una the Lord? iglesia pobre A poor church no tiene mente ni tiempo para la obra del has Señor. no mind or time for the work Por of the eso el Lord. diablo That's why the no devil quiere que sepas esto. doesn't want you to know El this. diablo no The quiere devil doesn't want que you tú camines en la bendición, to walk in the porque blessing, ahí le das la vuelta al marcador. 'cause that's what Y you ahí turn una iglesia rica the score es does una it. iglesia que avanza Rich church y las tinieblas son that esparcidas. advances and the No darkness me doesn't. digan que la pobreza Don't tell me that poverty es sinónimo de que la iglesia está bien. No está bien. synonym that the church is worse than Entonces it's yo not quiero bad. ver tu casa I bendecida. want to see your house Te quiero ver blessed. I próspero. want to see you prosper. Quiero que, a ver, pon atención, Attention. quiero que puedas tener y que digas, me voy 15 días, 3 semanas de I want vacaciones. you to be able to have a say, Y I'm me gonna llevo a make toda 3 mi weeks of familia vacation, I take my whole y no me preocupo si voy a comer el día que I'm not regrese. gonna worry if I have when Pero I come antes de back. ir me dejo mis But diezmos y before I mis leave, I ofrendas. leave my tithes and offerings. Eso es todo. That's all. Y tu vida va a ser bendecida. Your life will be blessed. Amén. Dale un Amen. aplauso al Señor, ponte de Give a pie. applause to the Lord.